Hola muchachos, voy a hablar de un término o terminología que normalmente no se conoce a nivel ciudadano o en este caso civil. La importancia del concepto planificación primaria para defensa nacional. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esta cuestión o esta planificación? En el afán de construir de cierta forma un entendimiento, colectivos, normas o principios que rige la defensa nacional, el concepto a veces es conocido poco por la opinión pública. Y aquí va a correr un poco el tema de la nueva constitución respecto a esto mismo. El tema de Estado planifica la protección de soberanía e integridad del territorio y también ahí su importancia. El concepto de planificación primaria tiene que ver con los más altos niveles, es decir, los altos poderes del Estado chileno. Y en esa toma de decisiones que atañe a la seguridad exterior del país, queda en el ordenamiento jurídico. Y eso le corresponde al presidente de la República. En este caso, a Piñera, y ahí se le cuestiona, le podemos cuestionar muchas cosas a Piñera, el tema de la Araucanía, el tema de las relaciones diplomáticas, específicamente con lo que está sucediendo, con lo que sucede con Argentina. Las relaciones exteriores, que recae en el primer mandatario, es decir, en el presidente de la República. Debido a que no existe la supremacía de algunos de los instrumentos de poder nacional, es propio del presidente que dicte directrices que deben cumplirse por parte de los órganos del Estado para enfrentar, como se dijo, alguna situación de peligro de seguridad exterior. Es decir, vernos amenazados por un país vecino o extranjero. Esa seguridad es encargado principalmente el presidente de la República y aquí hay una falta grave por el tema de plataforma marítima. Todos los presidentes de la concertación, incluyendo Piñera. El tema de lo que quería hacer Fernández, que gracias salieron a reclamar esta famosa frontera compartida, especialmente el tema de Magallanes. Eso son responsabilidad del presidente de la República. Los primeros inicios del significado de este concepto se remonta a la segunda mitad del siglo XX, cuando se promulga el Decreto Supremo número 37 del año 1950. Este documento menciona dos cosas muy interesantes. Primero, el documento preparatorio de matriz de la defensa nacional es clasificado en dos términos, primario y secundario. Junto a ello se estipula claramente los tipos de planes que deben elaborarse. Basado en el contexto histórico en que se editó aquella norma, es fácil de comprender que se comprendió dentro de un contexto de la Guerra Fría. Y aquí vamos a entrar en otro tema más profundo, que eso se tratará el día de mañana, que es a través de la nueva Constitución de Chile. El concepto en sí mismo podría modificarse o cambiarse, con escenario totalmente difícil y complejo en ese tiempo. Esta norma acompañó el sector de defensa de Chile por más de 60 años y permitió organizar la preparación de los campos de acción ante una serie de crisis de los países vecinos, Perú, Argentina y Bolivia, con nombre y apellido. A pesar del decreto número 37, que se cumplió a la cavidad, es decir, como se hace, se dicta, se cumple. La ley 20.424 del Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional del año 2010 marcó un importante salto cualitativo de actualización del sector. Por lo tanto, los documentos preparatorios que aludía citando decretos ya no respondían a nuevos escenarios de defensa y mucho menos a las directrices de la nueva ley. Por consiguiente, es necesario refrescar la forma de planificar la defensa nacional, producto del cual nace el decreto 113 del año 2014. Hay un cambio. Este nuevo cambio, ¿qué significa? El decreto puso al día el proceso de planificación de defensa nacional, reestructurando los documentos que componen. El sello de este nuevo esquema está basado en una mirada sectorial de defensa, es decir, no solamente presidente, sino que sectorial. Es decir, hay un cambio de cierta forma. Se elimina la supremacía ministerial hacia otros campos de acción. Por cierto, se deroga por la ley 20.424
Y otro de los signos importantes a mencionar es su nuevo método o metodología para evaluar los riesgos de amenaza en los que se podrían verse involucrados el país. Reemplazar aquellos procedimientos rígidos conocidos como apreciación global y pacífico y estratégico. Desde luego que porque ya no existe la forma o de cierta forma característica de conflictos modernos como tuvieron en la década de 1960. La cuestión es distinta hoy día. Ya. Esta cosa de supremacía o una mirada más sectorial, por sectores. También más flexible, moderna y coherente con los cambios legislativos que imparte o se esperan en el país 2021. Otra de las maneras, es importante señalar que los últimos decretos estaban destinados a preparar el país para situaciones de corto plazo, es decir, con los medios y capacidades estratégicas existentes. Pero nada dice respecto al desarrollo del mismo o largo plazo, por razón teniendo presente la promulgación de ley 21.174 del año 2019, que reemplazó a la ley 13.196, conocida como la ley del cobre. ¿Ya se acuerdan de eso usted? El 10% pasaba a la Fuerza Armada, eso se modificó y pasó a lo que nosotros conocemos como plurianual. Hay un stock de dinero, reserva para el Estado, de cierta forma que pueden ser usados en caso de guerra como compras militares. Y cada año, cada fuerza aérea, ejército, carabinero, todas las instituciones de las Fuerzas Armadas tienen un ítem. Ese ítem se va rigiendo de cierta forma de acuerdo a los proyectos que ellos tienen, por ejemplo, en la Fuerza Aérea, la Armada o el Ejército, y se va planificando respecto a eso y se va pasando el dinero, comprando, actualizando, manteniendo, etc. Esa es la nueva ley plurianual, ya no es el 10%. Bueno, más largo la ley, no vamos a entrar en eso específicamente, pero es mucho más largo, tiene otras especificaciones técnicas. Lo actual decreto define por planificación primaria aquel segmento de la planificación de la defensa nacional que entrega la orientación del nivel político emitida por el presidente de la República por instrucciones de este. El Ministerio de Defensa destinada a preparar el país para hacer frente a los riesgos y amenazas que pudieran afectar la seguridad exterior de la República y el cumplimiento de las tareas de área de misión establecidas por la política de defensa nacional. Es decir, el presidente de la República, el Ministerio de Defensa, el encargado de ver o velar de cierta forma que no suceda nada externamente. Como se desprende del origen, la evolución del concepto, es posible colegir que la planificación primaria corresponde a un nivel de decisión netamente político. Por lo tanto, su importancia radica en la entrega de orientar claramente las estrategias militares, y aquí viene, entre comillas, y otras sectoriales, es decir, cada planificación o cada organismo dentro de la institución se divide por sectores y cada sector responde de acuerdo a las necesidades o al cumplimiento de esta planificación primaria, que es súper importante tenerlo en cuenta eso. Antiguamente era el presidente daba la orden y todo hacia abajo. Hoy día sectorialmente el presidente puede decirle, no sé, al ejército queremos, no sé, que se haga cargo de la frontera norte, lo que ha sucedido de cierta forma con el tema de la migración, eso es sectorial. También le pide a la Armada, una parte de la Armada, y a la Fuerza Aérea otro tipo de ayuda. Esos son sectoriales. Por el tema de los incendios, por ejemplo, el RM-900 ha funcionado como avión de apoyo logístico a las fuerzas terrestres. También caso específico. Entregando orientaciones claras de la estrategia militar para alcanzar su objetivo, para que los parámetros deben ser alcanzados, evitando así la mutua interferencia entre los niveles. De estos lineamientos políticos depende la orientación con que el Estado Mayor conjunto debe elaborar, planificar la estrategia de la República de Chile, el cual se denomina planificación secundaria. Materia que será abordada más adelante, y vamos a ver cómo funciona ese tipo de planificación secundaria. Es decir, el Estado Mayor en conjunto elabora una planificación estratégica basado en la planificación primaria, es decir, en las decisiones la primaria es netamente político. Porque el ejército aquí no puede comentar lo que está sucediendo con el tema de la Argentina, no puede comentar lo del campo Hielo Sur,
no puede comentar el tema del hito 1. Por lo tanto, eso le compete a en el caso a la diplomacia chilena. Y el Estado Mayor en conjunto elabora las planificaciones estratégicas secundarias, es decir, las necesidades de cada uno. Espero que haya quedado bastante claro estos términos, no basado en el concepto de amenaza. ¿Por qué le digo el concepto de amenaza? Porque en la década de los 60, la famosa Guerra Fría, había, desgraciadamente, aunque fuéramos países pequeños de la región, había un concepto de peligro. Y ese peligro mundial nos tocaba a todos. Y todo se preparaba o se planificaba de acuerdo a eso. Hoy día son otras las amenazas.